la segunda jornada de la mujer y la economía, a este coloquio sobre mujeres, salud y enfermedades invisibles. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, José Adrián Rojas. Muchas gracias, Judith. Me hubiera gustado estar, pero estaba fuera de la isla en la otra sesión que tuvieron en estas segundas jornadas de la mujer y la economía, y no quería dejar pasar esta oportunidad de estar con ustedes porque creo que es una muestra de apoyo no solo a la vicedecana de Igualdad y Movilidad, creo que es la única vicedecana que hay de igualdad en toda la Universidad de La Laguna. Bueno, hemos sido pioneros en eso y yo creo que es interesante, y creo que también es interesante que somos pioneros en lo que son las jornadas de la presencia de la mujer en la economía o en el caso de otras ciencias también en esta universidad. Por eso quería estar aquí, y también quería estar aquí porque hoy vamos a hablar, o se va a hablar de un tema muy importante como es las mujeres, la salud y las enfermedades invisibles. No solamente las enfermedades invisibles, que son importantes, también las visibles, el hándicap que supone para que las mujeres tengan una plena igualdad con el hombre en cuanto a las posibilidades del mercado laboral. También un placer el estar aquí con ustedes porque va a estar con nosotros Alicia B. Hardison, que es una especialista precisamente en nutrición y pues yo creo que también le va a dar un contenido importante a esta. Y en el caso de nuestra alumna, de Mayra Montes, porque es una alumna de Contabilidad y Finanzas, una alumna por tanto de este centro, y que para mí de verdad es un honor el que estés aquí y que nos hables a todos nosotros de un tema de estas características y tan importante. Es una enfermedad invisible, pero quizás todos la hacemos aún más invisible, ¿no? Y por eso es bueno que se sepa. Y agradecerles a todos ustedes su presencia aquí y el apoyo que ello significa para estas jornadas de mujer y economía, de la mujer y la economía. Muchas gracias. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan
escasa de nada. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Hola de nuevo. Es un placer para mí compartir mesa con las dos mujeres que van a conocer hoy. Ellas son Mayra Montes y Alicia Bello Hardison. Son mujeres que perfectamente pueden ser ejemplos para visibilizar pues la lucha y la valentía y el perseguir sueños a partir de inquietudes profundas, compromiso pues, por la igualdad y por la formación también, en el caso de Alicia, y con una generosidad tremenda, que es lo que destacaría de Mayra. Sin más dilación, doy la palabra a Mayra, que fue ella misma quien tocó las puertas de la facultad como alumna, porque quería dar voz a lo que nos va a contar hoy, ¿verdad? Te cedo el sitio. Bueno. Voy a buscar tu bolígrafo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Espera. Buenos días a todos, mi nombre es Mayra, yo soy estudiante de la contabilidad y finanzas. Antes que nada quería pedir disculpas porque estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que voy a hablar tan abierto de este tema. Es una experiencia personal y nada. Vamos a hablar de Rokitansky, que es una enfermedad que afecta a 1 de cada 5.000 mujeres que nacen en el mundo. En Tenerife actualmente somos 573.000 mujeres aproximadamente, según el INE, lo que indicaría que solo en Tenerife tiene que haber alrededor de 90 o 95 mujeres con este síndrome, y de las cuales yo a día de hoy solamente conozco a 3 o 4. De las cosas que vamos a hablar es quién soy yo, la finalidad que tiene esta charla, que doy gracias a los compañeros de Ciencias de la Salud por haber asistido, porque lo que más nos afecta a las chicas Rokitansky es la falta de empatía y el poco conocimiento que hay en el ámbito de la salud. Lo que es el síndrome, a quién afecta, cuáles son los síntomas, cómo se podría solucionar, qué opciones reproductivas tienen las chicas Rokitansky y, por último, las preguntas. En esta diapositiva hay dos imágenes, una que es las chicas que tienen el síndrome de Rokitansky y otras que no. El síndrome de Rokitansky es una agenesia congénita uterina que se desarrolla en el feto cuando se está gestando. Las chicas que tienen el síndrome de Rokitansky nacen sin útero y en muchos casos sin vagina. Si tuviéramos que dividir el aparato reproductor femenino en partes, podríamos decir que este sería el útero, lo que conocemos como vagina no es esto de aquí, porque esa es la vulva, y la vagina sería esta cavidad. La mayoría de las chicas con este síndrome tienen vulva, ovarios funcionales, pero no tienen ni el útero ni la vagina. Somos físicamente mujeres porque el encargado o los encargados de todo el tema de las hormonas y todo esto son los ovarios, los que hacen que tengamos caracteres femeninos, las caderas, los pechos, el vello, son los ovarios, y el útero es un órgano funcional. El hecho de no tenerlo no nos limita en ningún aspecto de nuestras vidas. Lo único es que al no tener útero, no sé si todos lo sabrán, no se puede gestar, no puedes tener hijos. Luego, en la mayoría de los casos, las chicas que no tienen vagina no pueden tener relaciones sexuales y tienen que someterse a operaciones de neovagina o a dilataciones.
En el ámbito médico, cuando este síndrome se descubre casi que por casualidad o por error o por azares del destino, porque cuando debería llegar de tu primera regla, nunca llega, nunca aparece. Entonces es cuando a los 16, 17, incluso depende cuando te entre la curiosidad de por qué no te llega la regla, vas al médico y bueno, quieres saber qué es lo que pasa. Pues muchas veces, si la mujer que acude al ginecólogo nunca ha tenido relaciones sexuales, lo que suelen hacer es una ecografía normal y donde se puede observar la ausencia del útero. En mi caso, por ejemplo, y yo me considero una persona afortunada porque lo único que no tengo es el útero. La finalidad de esta charla era concienciar a los futuros médicos o simplemente a las futuras personas que van a ser padres y madres de que esto existe, de que hay que tener empatía, de que no es simplemente diagnosticar y decir, bueno, no pasa nada, no tienes útero, no vas a tener hijos, un problema menos, que fue mi caso. Me dijeron, tranquila, no pasa nada, no tienes útero, no vas a tener hijos, un problema menos, y ya está. Muchas de las chicas que tienen el síndrome de Rokitansky se sienten menos mujeres. Yo he tenido la oportunidad de conocer a un par de ellas, sobre todo en la península, y casi todas coinciden en que nunca el médico le pregunta si necesita ayuda psicológica, qué planes tiene a futuro, si quiere ser madre o no, muchísimas cosas. Y hay chicas que se sienten menos mujer por este hecho, entran en depresiones, cosas que con 14 años a lo mejor ni siquiera sabes qué es una depresión, o con 16. Entonces esta es la finalidad de esta charla. El síndrome se llama tiene un nombre súper largo, síndrome de Mayer-Huster-Hauser, en honor a los 4 médicos que ayudaron a nombrarlo, a denominarlo. Son Huster, Mayer, Rokitansky y Hauser, o algo así. Perdonen mi ignorancia, porque tampoco he tenido mucha información médica. Todo es a base de lo que he investigado y ya está, ¿sabes? Ha sido autoinvestigación. Las opciones reproductivas que tienen las chicas Rokitansky de forma natural son nulas, no pueden ser madre, y solamente a día de hoy hay 3 opciones. Una que es la adopción. Por temas burocráticos es bastante difícil, pide muchos requisitos y es muy caro. El tiempo también es muy largo, no es algo a lo que normalmente la lista de espera suele estar entre como mínimo 5 años. Luego la gestación subrogada, que en nuestro país pues no es legal, y aparte de eso es muy caro, lo que conlleva irse a otros países. Hay chicas con este síndrome que desde que eran pequeñitas ya sabían que querían ser madres y han estado ahorrando dinero. Yo la verdad es que, si me lo preguntan a mí personalmente, el ser madre no era la finalidad en mi vida, o no es. Entonces, en el momento que me enteré que no podía, pues bueno, me he enfocado a otras cosas. Y luego, por último, el trasplante de útero, que actualmente en España está en fase de investigación. Ahora mismo solo ha habido un trasplante de útero en España, fue en el Hospital Clínic de Barcelona, a una chica de Murcia. Todavía están investigando y buscando más candidatas. Quería compartir con ustedes 3 historias de 3 chicas, una de Elche, una chica de aquí de Tenerife y otra de Gran Canaria. Carla concretamente, cuando la diagnosticaron tenía 14 años y fue por error, porque la chica Rokitansky solo tenemos los ovarios, pero luego en medio no hay nada. Es como un vacío, están los ovarios ahí solitos y ellos, bueno, no es que tengan que ir a terapia, pero sí que es verdad que se acomodan o se pueden girar en sí mismos y duele muchísimo. Al contrario de las chicas que no tienen síndrome, los ovarios están agarrados por las trompas de falopio, entonces están ahí quietitos. Pues esta chica Carla, cuando se lo descubrieron, fue porque empezó a ovular, empezaba la edad en la que le tenía que venir la regla, con 14 años,
y sus ovarios ya estaban empezando a funcionar. Estaban, como si dijéramos, mandándole órdenes al útero de que era el momento de que se empezara a preparar, porque posiblemente, o porque empezaba su edad adulta y se tenía que preparar para gestar. Pues bien, al no haber útero, pues no pasa nada, ¿no? Pero nosotras, si ovulamos de forma normal, tenemos los típicos dolores de los ovarios, porque lo que duele son los ovarios, no el útero. Entonces ella tenía muchísimos dolores abdominales y era porque tenía los ovarios un poquito más grandes. Y ella se los podía palpar alrededor de la ingle porque se le veía como un pequeño bulto. Pues la llevaron a urgencias aquí en Tenerife y los médicos lo que le dijeron era que tenía una hernia. Y lo que le pasaba era que los ovarios estaban mal puestos, o sea, estaban mal colocados, no en el sitio que tendrían que ir. Pues los médicos empezaron a apretar porque pensaban que era una hernia para poner todo en su sitio y ella lo pasó muy mal. Después empezaron a investigar, le hicieron resonancias magnéticas y fue cuando descubrieron que realmente no tenía útero ni la cavidad de la vagina. Lo que le dijeron en Tenerife los médicos fue: bueno, no pasa nada, ahora la someteremos a una cirugía en la que pondremos los ovarios en su sitio y ya más adelante, cuando sea un poco mayor y quiera mantener relaciones sexuales, pues le haremos otra cirugía que se llama cirugía de neovagina para construirle una vagina. Gracias a que sus padres tenían un amigo médico, les recomendó que no, que se fueran a la península, que fueran a Madrid, que allí había un especialista y que le hicieran todo. Ella me comentaba que tuvo que afrontar todo esto sola, que gracias a Dios sus padres hablaron el médico habló con sus padres y la madre tuvo mucha empatía al momento de decirle lo que le pasaba. Es muy difícil explicarle a una niña de 14 años que tiene que hacerse una operación de neovagina porque es mujer y cuando llega a la edad adulta va a querer mantener relaciones sexuales y no va a poder hacerlo, entonces tiene que hacerlo ahora. Con 14 años es muy difícil explicarle eso a una niña, pero la madre tuvo mucha empatía. Por parte del equipo médico del Servicio Canario de Salud nunca le dijeron si necesitaba un psicólogo, nada. Aparte de esto, hay otras patologías que se asocian al síndrome, como es el tema de los riñones, incluso de los huesos. Hay muy poca investigación. No quiere decir que todas las chicas tengan estas patologías, pero sí que es verdad que las hay. Yo digo que soy afortunada, siempre lo digo, porque no tengo nada, solo el útero, pero luego no tengo ninguna otra patología. Luego tengo esta historia de Carolina, ya es una señora en Gran Canaria, y en este caso ella siempre había querido ser madre también, y cuando se lo diagnosticaron para ella fue muy difícil. También, fue un poco más grande, con 16 años, pero psicológicamente para ella fue un desastre. Casi todas las chicas coinciden en lo mismo, en que su vida no tiene sentido, que no quieren vivir, que nada vale. Y luego está la historia de Zaira, que lo pasó muy mal con el posoperatorio. Sufrió mucho. Y vuelve y coincide lo mismo, que no, psicológicamente lo pasa muy mal, se sienten inferiores, aunque, yo siempre lo que digo es que un órgano no te define lo que eres. O sea, no define que seas más mujer o no porque tengas hijos o porque no tengas. También puede que sea mi forma de pensar, como dicen las chicas, porque yo nunca lo he enfocado así. Creo que he resumido muchísimo, así que pueden hacerme todas las preguntas que quieran, porque para mí es más fácil contestar a las preguntas que contar en sí lo del síndrome. Entonces, si quieren preguntarme, de verdad que contesto todo. Bueno, muchas gracias, Mayra. Como ven, ella se presenta sola y representa además como mujer un montón de valores: valentía, generosidad, y es un orgullo el tener este testimonio
y aparte que no hay mejor que ella para contarlo. Creo que tiene una importancia fundamental y empatizamos muchísimo. Sobre todo a los compañeros de Ciencias de la Salud, por favor, en el futuro, y a los que no sean de Ciencias de la Salud, en el futuro, cuando llegue una paciente con estas características, sobre todo con la menorrea primaria, que es la primera regla, que sientan un poquito de curiosidad, de empatía, de preguntarle si necesita un psicólogo, si necesita más ayudas, porque esto existe y estas chicas lo pasan muy mal. No sé si ahora quieren intervenir para hacer alguna pregunta. Esto está planteado en forma de coloquio, de manera que pueden, en cierta manera, interrumpir. Sí. Si hay alguna pregunta, y si no, continuamos y seguro que cuando finalice también la intervención de Alicia podemos abrir también el foro a cuestiones. ¿Hay alguna pregunta ahora mismo? ¿O algo que quieran compartir? No tengo vergüenza. Que más vergüenza que yo de exponerme, porque al final me estoy exponiendo, porque no vas preguntándole a todo el mundo, no vas diciendo, ay, no puedo tener hijos, tal, no te van a pegar nunca. Mira, Judith, hay un chico ahí que quiere preguntar. Hola, soy Sergio, amigo de Maya. Además de, por ejemplo, lo que dijiste de la chica que notaba los dolores y tal, ¿hay algunos síntomas más que se puedan ver o saber para...? El síntoma más característico es la ausencia de la regla. Incluso se suele descubrir de forma tardía por esto. Porque yo, cuando a mí se me descubrió, por ejemplo, yo tenía 15 años, fui a San Benito porque no tenía la regla y bueno, fui a preguntar. Y el médico lo que me dijo fue, ya con 15 años ya mantenía relaciones sexuales, fue bastante rápida, y me hicieron una ecografía transvaginal. En las ecografías transvaginales se puede ver porque la vagina conecta directamente con el útero. Hay un trocito que se llama el cuello del útero, que es lo que conecta la vagina y el útero. En mi caso, al no tener útero, tampoco tenía cuello de útero, entonces se podía ver que ahí no había nada. O sea, llegó un tope y ya está, es como una pared. Entonces ahí ese médico podía habérmelo dicho y no fue así. Me dio una carta, un sobre y me dijo, llévaselo a tu médico de cabecera. Yo nunca he tenido ninguna enfermedad, siempre he sido relativamente sana. Pasó el tiempo, yo no le di importancia, con 15 años lo único que quería era estar en la playa, disfrutar de no tener la regla y ya está. Pero cuando tenía 19 años más o menos, yo vivía en Gran Canaria y fui a un médico privado y dije, oye, ya empezaba a tener curiosidad, pero no era algo que para mí fuera demasiado importante. Pues en Gran Canaria me vieron 4 médicos el mismo día porque no se lo creían. No se creían que no tuviera útero, pero sí tuviera vagina. Entonces, no, aparte de no tener la regla del primer sangrado, no tienes ningún otro síntoma. No hay nada sobre la regla. Hola, mi nombre es Ricardo, vengo de fisioterapia, acompañado por mi... apoyando la causa. El tema de... son un montón de preguntas, pero... Sí, puedes preguntar lo que quieras. Encima me gusta hablar y en fin, bueno, el tema del ovario inguinal. Vale. Ante todo, perdón por mi desconocimiento anatómico, que debería tenerlo fino, ¿no? Pero bueno, el ovario se palpa más arriba, ¿verdad? Sí. Cuando se llega a hinchar, ¿no? Un poco por... más Claro, si se ponen las manos en la cadera, eso sí, pues a lo mejor al meterse los dedos así hacia adentro, pues deberían estar aquí, los ovarios, más o menos. Entonces esta chica los tenía por aquí y aparte se le notaba como una pelota y lo que hacían los médicos era presionar. Supongo que la distancia son varios centímetros en lo que se puede detectar un ovario, no sé si el término digamos puede ser mal bien posicionado, expresado, pero prolapsado, ¿no? Un poco decaído. Y la hernia es un poquito más abajo, que el agujero donde se... ¿no?
Yo pienso que en esta chica lo que tenían que haber hecho era haberle hecho una ecografía y para saber qué era lo que pasaba. No, por eso muchas de estas chicas se quejan de lo que no hay empatía, que no hay un poco de tacto con el paciente. Conocimiento. Y son estas mismas... Sí. ¿no? Sí. ¿Algún compañero que me parece que había levantado la mano? Hola, soy Valentín. Soy de medicina. Mi pregunta va a estar más enfocada al tema psicológico, porque he estado, cuando comentaste lo de la operación y la operación de la neovagina, por las cosas que habías compartido de los testimonios de las chicas, se veía que eran operaciones que realmente les afectaban mucho psicológicamente, que es comprensible porque tienes una operación en una zona sensible y después el postoperatorio tiene que ser bastante complicado. Y mi pregunta está enfocada a cómo psicológicamente, desde tu perspectiva o de lo que has escuchado, cómo debería enfocarse la ayuda hacia una paciente que acaba de operarse de una neovagina o que tiene ese conflicto, porque entiendo que una de las cosas que me llamó la atención que leí es que una de las recomendaciones que les hacían es que si tienes pareja que tengan que tener relaciones sexuales diarias para que se mantenga la dilatación, que yo creo que también puede ocasionar de alguna manera algún tipo de violencia de pareja, ¿no? El sentirte forzada a tener relaciones sexuales. Entonces, la pregunta, me disculpo porque no es muy concreta, pero quería preguntar un poco sobre cómo se aborda el aspecto psicológico y cómo afecta a una mujer cuando tiene esta operación, ¿no? El pre y el postoperatorio, y qué aspectos es importante tener en cuenta para poder empatizar con ella en esa situación. Bueno, yo creo que primero que todo, yo hablo desde el desconocimiento, porque yo en mi caso sí que tengo vagina y nunca he pasado por ningún tipo de cirugía. Las chicas que he conocido, yo les he preguntado también lo mismo, incluso les comenté que iba a hablar de esto, y tendríamos que partir del hecho de que se pueden dar varios tipos, o sea, puede ser chicas que tengan vagina, como en mi caso, chicas que no tengan ni un solo centímetro de vagina, y luego chicas que tengan algún centímetro, 1 o 2. En el caso de las chicas que no tienen ningún centímetro, lo que suelen hacer, dependiendo de la operación que utilicen, es coger parte de tejido del intestino o de la pierna. Entonces es algo chocante, es algo fuerte, algo que desde el tema médico o psicológico lo que deberían hacer es explicar, es preguntar cómo se sienten, si están seguras, mucha información, que lo que falta es a nosotras mucha información. Entonces informarlas en todo momento, intentar empatizar, ponerte en el zapato del otro, decir yo lo tengo, pero ellas no tienen nada. Entonces un poco decir cómo me gustaría a mí que me dijesen esto, o cómo me gustaría a mí que me explicaran esto. Yo creo que sería la forma en la que se puede, un poco desde el aspecto psicológico, ayudar a estas chicas. Los médicos lo que hacen directamente, aunque tengan 1 centímetro de vagina, es instarlas o tirarlas, digamos, a que se operen. Y no siempre es necesario. Aunque tengas 1 solo centímetro de vagina, se pueden utilizar dilatadores, que no son todos grandes, empiezas de poco a poco, de poquito en poquito, hasta que ya tienes una cavidad más o menos normal. Lo que recomiendan es mantener relaciones sexuales porque para tu cuerpo, que has nacido sin vagina, es algo extraño, entonces la tendencia del cuerpo es volver otra vez a su situación inicial, en cómo estaba. Te recomiendan que mantengas relaciones sexuales, pero no te obligan. O sea, lo ideal es que yo conocí a una chica, Zaira, que es la que más habla en el grupo, y bueno, la conocí en Barcelona en octubre,
y hablábamos de esto y yo le preguntaba y siempre me disculpaba porque no entendía, ¿no? Incluso muchas veces yo me sentía mal porque no empatizaba con todas estas chicas. Nunca he tenido, digamos, nunca me he sentido menos mujer por no tener útero o por no poder tener hijos. Creo que... Sí, termina. Y Zaira lo que me decía era que no era necesario mantener relaciones sexuales todos los días, que no pasaba nada porque no tuvieras relaciones sexuales. O sea, no se iba a cerrar de hoy para mañana, no es como una puerta. Tiene que pasar mucho tiempo para que vuelva otra vez a su estado inicial. Alisa quiere añadir algo que además, como desde su postura de coach, creo que en cuestiones psicológicas tiene bastante experiencia. Yo quería apuntar un par de cosas. Muchísimas gracias de entrada porque todo lo que estás contando me parece impresionante y súper necesario. Desde la perspectiva, digamos, general, las relaciones sexuales siempre se entienden como penetración, pero esa es la perspectiva masculina del sexo. Las mujeres podemos tener sexo sin penetración y podemos disfrutar muchísimo del sexo sin penetración. Muchas veces se presiona a estas mujeres a que se operen y a que tengan una vagina para que tengan relaciones sexuales, digamos, estándar, o sea, lo que se espera de una relación sexual. Pero son mujeres que pueden disfrutar de su cuerpo y de su sexualidad sin necesidad de intervenirse, y es importante que ellas lo sepan. Gran parte del problema, en casos como el Rokitansky y en otras enfermedades de mujeres, es que no hay información, porque no hay conocimiento, porque los cuerpos de las mujeres siguen sin estudiarse. Entonces, principalmente, por supuesto, la empatía, pero principalmente donde hay que poner el foco es en la falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento viene arrastrando detrás falta de recursos, falta de capacidad a la hora de tratar a las pacientes, falta de conocimiento en el sentido de una vez que sé lo que te pasa y te sé diagnosticar, sé tratarte, sé ofrecerte soluciones alternativas, sé ponerme en tu piel. Y bueno, con el tema este de la sexualidad, pues es una parte más de la falta de conocimiento, porque asumimos que solo se puede tener relaciones sexuales si hay vagina. Se puede tener relaciones sexuales sin vagina perfectamente. Y las mujeres, de hecho, normalmente disfrutamos más o lo mismo en la parte externa a la vagina, en toda la zona clitoriana, y la penetración puede ser una parte más de la relación sexual, poder aportar o no placer, pero para las mujeres no es imprescindible. Entonces, un poco poner también este tema sobre la mesa, que es una perspectiva androcéntrica, una vez más, de la salud, que le propongan a estas mujeres que sí o sí se hagan una vagina. Como ven, y puntualizo porque antes no tenía aliento de la emoción, sinceramente, cuando los presentaba, cuando hablaba del compromiso con la formación, en el caso de Alicia, es un compromiso por la investigación y el buscar formarse en cuestiones que no son estándar, que no están al alcance de la mano. Ella ha tenido que hacer un esfuerzo que también es generoso por su parte, de empatía con las mujeres, para ser especialista y poder dar respuestas en cuestiones como estas que están invisibilizadas. No sé si hay alguna pregunta más ahora mismo o continuamos. Vale. Bueno, hay 3 preguntas y yo propongo continuar con Alicia, que estará todo muy conectado. Vale, formulamos las 3 preguntas que son para Mayra, proseguimos con Alicia y ya luego abrimos el debate. Yo creo que va a fluir mejor así, ¿no? Entonces, tu pregunta. Hola, ¿me escuchas? Sí. Quería darte las gracias por contarnos tu experiencia. De verdad que no es usual que alguien nos cuente algo tan personal desde mi punto de vista, pero bueno, hay que visibilizarlo porque esa es la manera de solucionarlo. Yo simplemente por curiosidad, es una tontería, en cuanto a la investigación, que yo entiendo que es primordial para lograr soluciones, tanto en lo que tiene que ver con las intervenciones, alguna operación que tenga que ver con la vagina, en cuanto a la parte genética, ¿hay algún aspecto genético que tenga que ver con la enfermedad, con este síndrome, verdad? En teoría, y según las investigaciones que han habido,
no tiene nada, es una malformación que se produce en el feto cuando se está gestando, que se produce en los conductos de Müller, creo que se llama. Los compañeros que estudian medicina sabrán mucho más que yo. Y es como si dijéramos, tenemos una biblioteca y nosotros cuando nos estamos gestando somos células que van leyendo muchos libros. Pues llega un momento que hay como un error, se salta y sigue. Y ya está. No, yo, por ejemplo, me han hecho estudios de cariotipo y todo sale normal. ¿Qué tal? Mi nombre es Mónica, soy de psicología. Una pregunta. Hay ciertas enfermedades que tienen una cirugía y también tienen pautado un seguimiento psicológico previo a esa cirugía, porque hay personas que no pueden enfrentarse a esa cirugía. Estas personas que tuvieron esa cirugía, estas niñas, ¿tuvieron un seguimiento pautado antes de esa cirugía? No. Incluso en los 3 casos que hemos puesto, Carla, que quiere tener hijos, lo que le dijeron los médicos era que no era necesario un psicólogo porque no, bueno, que ella lo pone por aquí, dice que ella lo pone, que los médicos pensaban que no hacía falta ningún tipo de ayuda psicológica porque el único problema era que no ibas a poder ser madre y ya está. O sea, que ni antes ni después. Gracias. Lo que me faltó antes por preguntar, que es lo que realmente me compete, ejercicios propioceptivos para detectar y de esa forma prevenir. Yo me imagino que cuando una persona nace sin riñón no puede detectar que no le funciona el riñón hasta que no tiene un mayor nada. Y en este caso, el conocimiento, no soy mujer y no hay algún tipo de... Es una pregunta directa a las mujeres, ¿no? ¿No hay forma de detectar a través de sensaciones, presiones o...? No. Vale. Hay una chica en el grupo, porque esto es una agrupación, hay una chica en el grupo que ella se dio cuenta que no tenía vagina porque empezó a explorar su cuerpo, empezó a masturbarse y se dio cuenta que el agujero, o sea la vagina, era muy pequeño. O sea, si normalmente, yo qué sé, te puede haber un dedo o 2 enteros, pues esta chica ni siquiera le entraba, y ahí fue cuando fue a sus padres ya sabían lo que ella tenía y le dijeron, bueno, estamos esperando a que tú nos dijeras, que presentaras curiosidad. Muchas gracias. Continuaremos con el coloquio, pero vamos a avanzar con la presentación ahora de la siguiente charla, nuestra invitada Alicia, ¿no? Que ya la han escuchado. Ella es coach integral de salud de las mujeres y nutricionista funcional especializada en salud hormonal femenina, certificada por el Integrative Women's Health Institute, y también es coach nutricional y monitora del método de fertilidad consciente. Además es profesora de yoga y meditación certificada por la Yoga Alliance y recientemente también se ha formado en la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito sociosanitario. Es miembro de la Red GAF y coordinadora de contenido de la nueva aplicación de registro menstrual SIGRA. No hay ningún grado universitario que tenga estos contenidos. No es fácil hacerse un currículum especializado en esta línea. Entonces ahí también creo que tu bio, ¿no? Resume un poco tu carácter, tu inquietud y tu lucha. Así que bueno, primero que nada, mil gracias a Mayra ya por tu exposición, y cuando hablo de exposición es por desnudarte delante de nosotras, por nosotros, por todo lo que eso conlleva. Para mí, bueno, tienes todo, de verdad que toda mi admiración. Y a continuación pues le cedo el lugar a Alicia para que se enamoren de ella también, con lo que nos va a contar. Entonces, a ver aquí. Gracias.
Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé si se me oye bien. Ahora sí me oye mejor. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a la facultad, muchas gracias al decano y a Judith, la vicedecana de Igualdad, por invitarme, por permitirme participar en el día de hoy, que es un tema que a mí me apasiona, es a lo que me dedico, es lo que me he formado, como dice Judith, contra viento y marea, buscando siempre de qué manera, en qué sitio me puedo formar un poquito más sobre este tema. Yo también soy enferma de una enfermedad invisible, tengo adenomiosis y me la detectaron con 44 años. Y probablemente la llevo padeciendo desde los 16, 17. Bueno, sin más voy a ir empezando. Bueno, mi charla, Mujeres, Salud y Enfermedades Invisibles, la voy a dividir en dos partes. Voy a empezar un poco hablando de mujeres y salud y de los sesgos de sexo y de género que siguen vigentes a día de hoy. Y en la segunda parte de la charla pues hablaré muy escuetamente sobre muy pocas, porque hay muchas más, muy pocas enfermedades invisibles. Voy a visibilizar solo 5, pero insisto, hay muchas más. El sesgo de sexo y de género en la medicina significa que no se nos da la misma atención, ni se trata de igual manera, a los hombres y a las mujeres. El sesgo de sexo, por una parte, tiene que ver con la falta de investigación de nuestros cuerpos. O sea, se basa en una discriminación meramente biológica. El sesgo de género tiene que ver con la discriminación que sufrimos las mujeres por los estereotipos asociados al género femenino. Esto se basa en una discriminación sociocultural. Ya pondremos más ejemplos, ya iré comentando más, pero vamos, básicamente los estereotipos asociados al género femenino en la medicina son el clásico que siempre está el fantasma revoloteando sobre nosotras de la mujer histérica, de que no nos sabemos controlar, de que no nos conocemos, de que no somos de fiar, de que nuestros síntomas son difusos y casi siempre relacionados más con nuestra histeria que con nuestro cuerpo, etc. Ya hay bastante literatura científica y ensayos que inciden en dos cuestiones fundamentales. La primera, la necesidad de una medicina diferenciada por sexo. Necesitamos que nuestro cuerpo también se estudie. Actualmente la medicina sigue siendo principalmente androcéntrica. ¿Qué significa esto? Pues que los estudios, los ensayos clínicos, el desarrollo farmacológico, etcétera, se hace casi únicamente en cuerpos de hombres, cuerpos masculinos. Incluso los fármacos que van a ser recetados principalmente a las mujeres. Esto está pasando, por ejemplo, con determinados fármacos que se están recetando principalmente a mujeres para problemas de tensión arterial alta. Son fármacos que solo se han testado en hombres, pero que se recetan mayoritariamente a las mujeres. Y solo recientemente se ha venido a ver el resultado, porque había muchas mujeres con efectos secundarios no descritos que insistían en consulta: me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y después de tanta insistencia y de tantas mujeres con incidencia en efectos secundarios, se vino a estudiar qué estaba pasando con estos fármacos y pues básicamente no solo no les resolvían el problema, sino que se lo venían empeorando. Entonces, para que veamos cuál es la seriedad y la gravedad de este problema. Esto desde los años 90 se ha denominado como síndrome de Gentile. Inicialmente, bueno, básicamente el síndrome de Gentile significa la exclusión de las mujeres de las investigaciones y de los ensayos clínicos, de las investigaciones médicas. Y el nombre viene de una investigadora de enfermedades cardiológicas que fue la primera que empezó a investigar en las patologías cardíacas en mujeres, porque todavía a día de hoy hay muchas más mujeres que mueren de infartos que hombres, porque los síntomas del infarto en la mujer son diferentes que en el hombre. Entonces van muchas mujeres a urgencias con una sintomatología que no corresponde con la sintomatología masculina del infarto, les dan un ansiolítico y las mandan a su casa. ¿Qué pasa? Que estas mujeres, en cuestión de 24 o 48 horas, mueren infartadas en sus casas.
El síndrome de Yentl poco a poco ha ido englobando a todo lo que significa que las mujeres no sean investigadas y que no sean incluidas en los ensayos clínicos. La primera, digamos, el primer efecto que podemos ver es que determinados medicamentos no sean igual de eficaces en nosotras o que produzcan efectos secundarios graves, como lo que venía comentando antes. Y por otra parte, las mujeres recibimos con mucha frecuencia diagnósticos erróneos al no ajustarse a la sintomatología clásica, que es la basada en modelos masculinos. Por ejemplo, la mayor mortalidad de lo que venía diciendo de las enfermedades cardiovasculares. Pero esto también tiene que ver con el ejemplo que nos estaba presentando Mayra. No es una enfermedad que afecta a los hombres, luego no es una enfermedad estudiada. Y suena muy crudo, pero es que realmente es así. La mayor parte de las mujeres que tienen enfermedades poco conocidas las descubren por casualidad y casi siempre relacionadas o con su menstruación o con su fertilidad. El segundo punto, vale, el primero venía diciendo la necesidad de una medicina diferenciada por sexo. El segundo, que el sesgo de sexo y de género en la medicina actual sigue impactando negativamente en la salud de las mujeres, en forma de, obviamente, falta de investigación en enfermedades típicamente femeninas. Al no haber investigación, pues todo lo que sigue, no se nos diagnostica bien, no se nos trata bien, no nos dan soluciones y en muchos casos somos enfermas crónicas, pero más por falta de investigación que porque la enfermedad en sí no tenga solución. Retraso en los diagnósticos, como no se conocen los síntomas y no se conocen nuestras enfermedades, no se nos diagnostica y esto sigue pasando y es algo muy serio, no se nos toma en serio en las consultas. Por ejemplo, mujeres que tienen endometriosis o que tienen adenomiosis, como en mi caso. Yo me pasé años yendo de ginecóloga en ginecóloga y ginecólogos quejándome de dolores incapacitantes y de reglas que duraban muchísimo, sangraban muchísimo, tenía siempre anemia de hierro, la llegué a cronificar y la única solución que me daban era o la píldora anticonceptiva o antiinflamatorio y que no fuera tan exagerada, literalmente. Me vinieron a diagnosticar con 44 años. Por otra parte, está la medicalización de los procesos naturales. Se medicaliza nuestra menstruación, nuestro embarazo, nuestro posparto y sobre todo la menopausia. Con la menopausia hay un problema de medicalización enorme. La menopausia no es una enfermedad ni una patología, es un proceso natural de la salud de las mujeres. Simplemente es el tránsito de la etapa fértil a la etapa no fértil. No pasa nada más, ni siquiera es que haya un déficit de hormonas, que es en lo que se basan las terapias de reemplazo hormonal. No hay un déficit de hormonas, simplemente nuestro cuerpo transiciona de la etapa fértil a la no fértil y como no vamos a ser fértiles ni vamos a mantener nuestra menstruación, no necesitamos el mismo nivel de hormonas. Entonces se produce una transición de un determinado nivel de hormonas a otro, pero cuando estamos en el punto final, que sería la menopausia, la posmenopausia, no experimentamos un déficit de hormonas, tenemos el nivel de hormonas adecuado a ese momento de nuestra vida. Y por otra parte, que esto también es gravísimo, hay un sobrediagnóstico de enfermedades psiquiátricas en mujeres, por lo que comentaba antes, por el fantasma de la histérica. Es más fácil que una mujer le receten de entrada un antidepresivo o un ansiolítico que realmente busquen qué le está pasando. Por ejemplo, es muy común a día de hoy el hipotiroidismo y principalmente lo padecemos las mujeres. También hay hombres con hipotiroidismo, pero es típicamente femenino. Muchas mujeres que conozco han acudido a la consulta médica diciendo: me siento cansada, tengo falta de motivación, siento un poco de ansiedad, me cuesta dormir y no veo ninguna conexión con nada de lo que me está pasando a nivel vital. Todas estas mujeres, en vez de preguntarles si están subiendo de peso sin un motivo claro o vamos a hacerte una analítica,
Casi siempre la primera solución es tómate este antidepresivo o tómate este ansiolítico. Y si en unos meses no mejoras, ya veremos. Son retrasos en los diagnósticos por asumir que las mujeres, principalmente de nuestra dolencia principal, va a ser mental. Va a ser que somos, pues eso, histéricas. Un ejemplo actual del sesgo de género y de sexo en la medicina lo vemos en el caso de las vacunas para la COVID-19. La mayoría de los efectos secundarios, el 77%, según el 7º informe de farmacovigilancia sobre las vacunas COVID-19, se dan en mujeres, la mayoría relacionadas con su menstruación y el resto principalmente con su sistema vascular. ¿Por qué? Porque una vez más casi no se han realizado pruebas en mujeres y las pocas que se hicieron no tuvieron en cuenta que nuestro cuerpo es diferente y que la mayoría menstruamos de forma regular entre los 13 y los 52 años. ¡Qué sorpresa! ¿Y por qué no se incluye a las mujeres aún en el año 2020 en el estudio y desarrollo de la medicina? En temas tan fundamentales como una vacuna que en la situación actual pues, nos iba a salvar a la humanidad. Resumiendo mucho, por 3 factores principales. El primero, porque el estudio de la medicina ha sido y sigue siendo androcéntrico. El cuerpo del hombre es el que se ha tomado y se sigue tomando como referencia de toda la humanidad, cuando son solo un poco menos de la mitad de la población mundial, en torno al 48%. Segundo, porque se conoce tan poco el cuerpo de las mujeres que simplemente se ha actuado como si fuéramos hombres en pequeña escala y que bastaba simplemente con ajustar las dosis de lo investigado en el cuerpo masculino a un cuerpo más pequeño, el cuerpo de las mujeres. Y tercero, porque al ser más complejas desde el punto de vista biológico, somos económicamente más costosas para la industria médico-farmacéutica. Vamos a hablar ya de las enfermedades invisibles. Como les comentaba al principio, no me voy a detener en describir las enfermedades en sí. Simplemente quiero poner sobre la mesa determinados asuntos relacionados con la charla que les vengo presentando. La endometriosis es una enfermedad que padece en torno a un 10% de las mujeres a nivel mundial. Probablemente más, porque es muy difícil de diagnosticar y tiene un retraso en su diagnóstico de entre 8 y 12 años, en muchos casos más. Adenomiosis. La prevalencia es de entre un 2,6 y un 26% de las mujeres a nivel mundial. Como vemos, entre el 2,6 y el 26% lo que nos indica es que no tienen ni idea en realidad. O sea, que es como, pues más o menos, exacto. Es aún más difícil de diagnosticar que la endometriosis porque sus síntomas son más difusos y se superponen con otras dolencias o enfermedades. Se suele diagnosticar después de una histerectomía. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las mujeres refieren tanta molestia, tanto dolor, que terminan por histerectomizarlas, o sea, extirparles el útero, y una vez el útero extirpado, lo analizan anatomopatológicamente, y descubren que efectivamente es un útero afectado de adenomiosis. Estas dos enfermedades son crónicas a día de hoy. Se desconoce su origen, se desconoce por qué se desarrollan mucho en unas mujeres y muy poco en otras, no tienen tratamiento propio y a día de hoy son incurables. ¿Qué significa que no tienen tratamiento propio? Significa que para la endometriosis y para la adenomiosis se están utilizando fármacos que no se desarrollaron para su cura o para su tratamiento, sino que como estaban ahí y también valen para esto, pues vamos a ver qué tal. En muchos casos, por ejemplo, en la adenomiosis, a mí no me lo... Bueno, me lo llegaron a recetar, pero nunca me lo quise tomar. Se utiliza un fármaco que fue desarrollado para tratar el cáncer de próstata. Las mujeres no tenemos cáncer de próstata. Bueno, creo, no me voy a pillar las manos, pero vamos, hasta donde yo sé. Es una medicación que lo que produce en las mujeres es una menopausia inducida.
Entonces, como no saben qué hacer con nosotras cuando tenemos adenomiosis, lo más fácil es cerrar el grifo de las hormonas, porque es una enfermedad hormonodependiente, y entonces aquí paguen el cielo gloria, sin tener en cuenta lo que le produce al cuerpo de una mujer una menopausia inducida fuera de su tiempo, que es un chorro de síntomas que son muy desagradables y que no tenemos por qué vivir. Miomas. Hasta un 80% de las mujeres, de todas las mujeres del planeta, desarrollará miomas de mayor o menor tamaño y severidad a lo largo de su vida. Aún así, no se sabe por qué se forman, ni por qué a veces desaparecen por sí mismos y otras la única opción es la cirugía, llegando al extremo de la histerectomía en algunos casos. Tienen más prevalencia, o sea, hay más presencia de miomas en las mujeres negras y tampoco se sabe por qué. ¡Qué sorpresa! Síndrome de ovarios poliquísticos. Se calcula que lo padece entre un 10 y un 20% de la población mundial femenina. Al ser un síndrome, un conjunto de síntomas, y haber diferentes expresiones fenotípicas, o sea, dependiendo de tus características genéticas se va a desarrollar de una manera o de otra, es muy difícil diagnosticarlo bien, pero es muy fácil sobrediagnosticarlo por no saber exactamente si esto sí o si esto no. Con el, digamos, problema añadido de la sobremedicalización de estos diagnósticos que no son acertados. Son mujeres que no tienen este síndrome, pero que las están tratando médicamente como si lo tuvieran. Y por último, uno de los que me parece más crueles, o sea, uno de los casos más crueles, que es el trastorno disfórico premenstrual. Este, hasta hace muy poquito tiempo, no era considerado ni siquiera una enfermedad. Todavía casi no se conoce. Se estima que la prevalencia puede estar en torno al 5% de las mujeres a nivel mundial, pero una vez más es simplemente una estimación, porque se conoce tan poco y hay tan poca información al respecto que probablemente sean muchas más. Es el gran desconocido y se suele confundir y diagnosticar bajo una enfermedad psiquiátrica, tales como bipolaridad, depresión profunda, ansiedad, problemas de ciclotimia, crisis maníaco-depresiva. Insisto, tratándolas farmacológicamente como si tuvieran estas enfermedades cuando en realidad no las tienen. Yo tengo una paciente que ahora tiene 46 años, que empezó a tener síntomas de trastorno disfórico premenstrual con 18 años y desde los 18 años lleva tomando medicación para la bipolaridad, con todos los efectos secundarios que tiene esa medicación y con el añadido de que ella no es bipolar y con el añadido de que ha tenido un estigma social acompañado a un diagnóstico erróneo psiquiátrico y todas las dificultades que eso le ha conllevado en su vida diaria. Insisto, estos son solo algunos ejemplos de enfermedades prácticamente invisibles, unas más que otras, tanto para la sociedad como para la medicina. El caso de nuestra compañera es incluso peor porque lo padecen una cantidad mucho menor de mujeres, con lo cual aún menos investigación, aún menos conocimiento, aún menos visibilidad. ¿Qué tienen en común estas 5 enfermedades? Porque son solo estas 5 de las que estoy hablando hoy aquí. Primero, son enfermedades que solo padecen las mujeres. Por eso son invisibles. De estas 5 enfermedades, 3 provocan síntomas incapacitantes que interfieren con la vida laboral, con la vida económica y con la vida social de las mujeres que la padecen. Lo cual significa una discriminación asumida sin necesidad ninguna por el simple hecho de haberte tocado la desgracia de tener este tipo de enfermedades. O sea que además de sufrir los síntomas incapacitantes, tienes que sufrir todo lo que conlleva a nivel de, pues, por ejemplo, como tenemos un dolor que varios días al mes nos incapacita, tenemos que pedir más bajas laborales que nadie, somos difíciles de contratar, con el tiempo nos suelen despedir, no nos dan buenas referencias y puedo seguir. Y por supuesto no hay facilidades para que una mujer
dentro del sistema de salud sea reconocida como una enferma especial, digamos, con estas características, y que se les concedan bajas específicas para su dolencia. No existen. Segundo, todas tienen que ver con nuestras diferencias sexuales. O sea, quiero decir, con nuestras diferencias sexuales como cuerpos de mujer. Tenemos un sistema endocrino diferente, nuestras hormonas y cómo estas modulan nuestro organismo funcionan de forma completamente diferente al sistema endocrino masculino, lo cual tiene todo el sentido del mundo, por otra parte. Nuestro sistema inmune también es diferente porque está modulado por el sistema hormonal. Y por último, nuestro sistema reproductor es no solo diferente, sino que además es muchísimo más complejo. De estas 5 enfermedades, 4 se diagnostican cuando la mujer busca un embarazo y tiene problemas de fertilidad. ¿Qué significa esto? Que nuestra salud solo entra en juego cuando queremos ser madres. Cuando la fertilidad se ve amenazada es cuando nos estudian. ¿Por qué? Porque las mujeres no han venido al mundo para ser madres. La pregunta inevitable para mí, y espero que para todos ustedes, todos y todas ustedes, sea esta. ¿Sería igual de invisible si afectaran también a los hombres? Y termino aquí y, por supuesto, me encantaría responder a todas las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, ante todo, no sé exactamente ni lo que voy a decir. Eso por un lado. Por otro lado, voy a pedir disculpas si en la exposición se denota algún rasgo machista, y por otro lado, estáis hablando o sea, el que está hablando es una persona machista. Pero porque no me ha quedado de otra, afortunadamente me considero una persona también con una sensibilidad respecto a la mujer. Yo mismo me la valoro como óptima, ¿vale? Okay. Para empezar, como dije, no sé ni lo que voy a decir, pero para empezar, ¿es la primera vez que se expone esto así? O sea, esta temática, más bien, bueno, sé que se han conjuntado, ¿no? Un poco... Bueno, yo es la primera vez que las pongo aquí, pero sobre este tema se ha hablado mucho, e insisto, hay literatura científica, hay ensayos, hay muchas autoras que son médicos, que están formadas en investigación médico-científica y que han escrito mucho sobre este tema. Lo que pasa es que se conoce poco. Vale. Segunda, ¿puedo hacer una pregunta general? ¿Cuántas personas aquí somos o de psicología o...? No, pero en específico de psicología. De verdad que lo entiendo. Okay. Esto es una opinión personal. Creo que la sala debería estar, por supuesto, con mayor auge, pero mayor participación dentro de lo que es la rama de ciencias de la salud, de psicólogos, básicamente porque inevitablemente son enfermedades que, sí, por supuesto, medicina, investigar y a ver cómo podemos, ¿no? Vale, okay. Pero no se puede hacer nada, entre comillas, ¿vale? Entonces, dentro de ese no poderse hacer nada, sí, operaciones, esto que pueden favorecer determinados aspectos preventivos psicológicos en términos de relación sexual. Y que, por cierto, para mí una relación sexual empieza en una mirada, ¿vale? O sea, de ahí un roce y que no hace falta nada más que en términos de masculino y femenino, ¿no? Bueno, entonces creo que para poder prevenir las repercusiones psicológicas que puedan conllevar este tipo de enfermedades empezarían por la concienciación en los padres, por supuesto, concienciación social, porque si no se conoce pues no va a poder, ¿no? Y un poco por concluir, insisto en la relevancia del aspecto psicológico, porque al fin y al cabo lo que me importa, y esto mátenme si quieres, pero lo que importa es el bienestar psicológico. Hay muchos aspectos que al fin y al cabo me falta un brazo, vale,
también, puedes escribir con la otra mano, puedes darte placer de otra manera. Vale que las sensaciones de maternidad, de esa, ¿no? De que no, al fin y al cabo no deja de ser evolutivamente, en fin, que hay también una participación del constructo social de lo que es la maternidad y todo lo que, en fin, que nada, eso, simplemente que... Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Si hay alguna cuestión más, no sé si tienes algo que decir. ¿Alguna cuestión? Vale, sí. ¿Qué tal? Como se estaba enfocando más a la investigación y que se toma como referente el cuerpo del hombre, creo yo, quisiera saber, como hay muchas mujeres que son científicas, investigadoras también, pero parece que estamos ocultas, si ahora mismo hay como, digamos, si las mujeres ahora van a empezar, o sea, si hay un proyecto o algo para que se empiece a estudiar el cuerpo de la mujer, o solamente está como algo difuso y vamos a seguir estudiando el cuerpo del hombre. No sé si me estoy explicando, ¿sí? A ver, no hay ninguna iniciativa en concreto. Hay muchas iniciativas en muchas partes del mundo. Esto, como comenté, se viene denunciando desde los años 90. Está lo de la acuña, o sea, el término de síndrome de Jentel, que lo acuñó esta investigadora, esta médico especialista en enfermedades cardiovasculares, ya en los años 90 empezó a denunciar que el sesgo de sexo, en este caso, la carencia de investigación en el cuerpo de la mujer, producía estos resultados tan graves y tan negativos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, es un problema estructural el problema de la desigualdad de sexo y de género. O sea, no es tan fácil como que una mujer levante la voz y diga mira que se están muriendo más mujeres que hombres porque no las sabemos diagnosticar bien. Ojalá fuera tan simple, a todo el mundo debería de indignarle que esto esté pasando, pero a día de hoy sigue pasando. Quiero decir, esta mujer lo denunció hace casi, no sé, 30 años y a día de hoy sigue pasando. O sea, siguen dándose infartos en mujeres y siguen sin reconocerse los síntomas. Recientemente, en los últimos años, se han iniciado unas campañas, que no sé si las han visto por ahí, que inciden en esto, en que la sintomatología de un accidente cardíaco es diferente en un hombre y en una mujer, y aprender a reconocer los síntomas de las mujeres para que ellas mismas sepan que tienen que ir a urgencias en caso de que se sientan mal. Pero vamos, que no hay ninguna iniciativa en concreto que aúna... Ay Dios, perdón, me quedé con el micrófono en la mano. Que no hay ninguna iniciativa que aúne todas las fuerzas, digamos, para sumar y para remar en el mismo sentido. Hay muchas mujeres en muchas partes distintas del mundo intentando que esto crezca y que se cambie. Y sí que es verdad que, afortunadamente, de un tiempo para acá, esto es cada vez más consciente a nivel general y se está empezando a introducir mínimamente, pero a introducir algo, el cuerpo de la mujer en los ensayos clínicos. También dicen que lo hacen por protegernos, porque como tenemos muchos cambios hormonales, pues no saben si nos va a poder afectar luego a la maternidad el participar en un ensayo clínico, como si nosotras no fuéramos adultas, que pudiéramos decidir por nosotras mismas si queremos participar o no en un ensayo clínico, sino que tiene que venir un señor externo a decirnos, no, por si acaso, vamos a preservar tu fertilidad y dejar de investigar en el cuerpo de las mujeres, que seguro que eso va a ser mucho mejor de cara al futuro. Bueno, yo soy de medicina y quería comentar una cosa, que es que conocido por todos que estamos en una sociedad patriarcal, pero sobre todo estamos en una sociedad capitalista y que el sesgo de género y de sexo en los ensayos clínicos, por lo que yo puedo saber, está bastante enfocado hacia el término económico. Porque lo que estamos comentando, que es por nuestro bien, por nuestra salud, esto, entre muchas
porque lo que pienso que más piensan los investigadores es: tengo una corte de personas en el ensayo y si una se queda embarazada voy a tener que sacarla, y eso para mí es un costo económico y pierde validez mi ensayo. Entonces mejor cojo todo hombre y me curo en directo. Exacto. Y también la parte de la sobremedicalización de la menopausia. Yo quiero vender todo: suplementos de hierro en vez de decir que comas lentejas, y suplementos hormonales en vez de decir que es un proceso natural y que con el tiempo se pasará. Efectivamente. Entonces pienso que también va enfocado en que toda la sociedad debemos presionar a los políticos en que inviertan en investigación para el bien de toda la sociedad. Y mi pregunta va sobre todo por el trastorno disfórico menstrual. Sí, que no me quedó muy claro en cuáles son los síntomas o... No, claro, a ver, yo no entré a hablar de los síntomas de las enfermedades en sí, simplemente quería un poco poner sobre la mesa pues lo poco visibles que son, afectando a un porcentaje relativamente alto de la población mundial, porque el 5% de todas las mujeres de la población mundial son muchos millones de personas, no solo de mujeres, somos personas. El trastorno disfórico premenstrual, el problema que tiene es que normalmente, en torno a una semana, 10 días antes de tu menstruación, lo que normalmente corresponde a la fase lútea, en vez de haber un síndrome premenstrual que es llevadero, más o menos llevadero, digamos que es un síndrome extremo, o sea, es un trastorno disfórico, porque digamos que a nivel de lo que más o menos se sabe, o se intuye, porque se ha investigado muy poco, insisto, es que el cambio hormonal que se produce en la segunda fase de nuestro ciclo, una vez que hemos ovulado, entramos en la fase lútea y se produce un cambio a nivel de nuestros neurotransmisores asociados a las hormonas que se producen en esa fase de nuestro ciclo. ¿Qué pasa? Que estas mujeres que padecen este trastorno les afecta especialmente al equilibrio de esos neurotransmisores, el equilibrio hormonal, y tienen una sintomatología emocional, anímica y psicológica muy muy fuerte. También física, porque lo que pasa es que como es un síndrome, pues lo mismo, es un conjunto de síntomas. No hay dos mujeres que tengan un trastorno disfórico idéntico. Hay mujeres que además de la sintomatología psicológica y emocional, pues presentan síntomas físicos, pero no es imprescindible. La mayor parte de los síntomas son emocionales, anímicos y psicológicos. Pero en grado extremo, ya te digo, que llegan a confundirlas con enfermas de bipolaridad o de trastornos depresivos agudos y a tratarlas como tal. Pues imagínate que durante 10 días cada mes sufras este tipo de síntomas. Es absolutamente incapacitante, con todos los problemas asociados, porque mantener un trabajo cuando 10 días al mes eres otra persona literalmente y estás súper deprimida, ansiosa, irritable, a veces es inviable. Y son mujeres que terminan estando muy solas, muy olvidadas y que no tienen realmente a nadie a quien acudir, porque desde la psiquiatría las tratan como enfermedad psiquiátrica cuando no lo es, y el resto de la medicina no sabe cómo tratarlas. No hay tratamiento para el síndrome disfórico premenstrual. Bueno, voy a hacer un comentario y una pregunta. El comentario es respecto a lo que el compañero dijo. Yo todavía todos nos formamos, pero que si tienes interés en formarte sobre el tema, pues en la librería de mujeres de Santa Cruz hay mucha literatura al respecto. No, no te estoy escuchando. Ah, ¿me escuchas ahora? Vale, pues que si alguien se quiere formar sobre estos temas, creo que, bueno, yo tampoco, creo que en la librería de mujeres de Santa Cruz hay como mucha literatura al respecto. Está, por ejemplo, esta escritora que se llama Carmen Valls, que suele hablar mucho de estos temas. Carmen Valls, sí. Sí,
yo tengo un libro aquí, por si alguien solo quiere mirar un poco, pues que hay sitios aquí en Tenerife donde si alguien se quiere formar, pues puede ir a comprar, y encima son mujeres muy simpáticas y es comercio local, y yo sinceramente pues las amo mucho, y bueno, que eso. Y lo siguiente es que me parece, la pregunta, yo no tengo muy claro cuál es de todas las cosas en las que te has formado, cuál es tu enfoque, pero me parece como muy interesante el cómo se gestiona el proceso de coger a una mujer, ¿no?, que ya socialmente está condicionada para pensar que su sintomatología es menos importante o no es tan interesante, o que está, bueno, que se te socializa para aprender a ocultar esa sintomatología que tiene. Y me parece, mi pregunta está relacionada sobre cómo se identifica a esta persona y cómo se la puede acompañar en este proceso de empoderamiento en el que tiene que haber una validación de esa sintomatología, pero que esta validación tiene que estar bastante fuerte, porque yo entiendo que cuando una mujer se enfrenta a una figura de autoridad, que es una figura médica, que ya de por sí es acongojante, pues tiene que haber como un empoderamiento bastante fuerte, porque está en una situación de minoría, y yo creo que a veces sentirse doliente y defender esa dolencia es un gran esfuerzo mental y psicológico. Pero que bueno, como se ha visto, hay muchas enfermedades que realmente sí existen y son invisibles. Entonces mi pregunta está orientada sobre cómo se puede acompañar, empoderar y ayudar a esta mujer para que su sintomatología se pueda conocer más dentro de la irascibilidad y el entorno no amable que puede haber dentro de la medicina. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad que me parece súper interesante y necesaria. Y sí, has dado en el clavo. Dentro de la propia pregunta te estabas contestando de alguna manera. Lo fundamental es darles validación, porque es lo que no han tenido en todo su periplo médico, que casi siempre es de años. Yo tengo muchas pacientes que llegan a mí por desesperación y porque ya no saben dónde seguir buscando, y entonces dicen, pues voy a intentarlo también por aquí. Y casi siempre son mujeres que llevan tras de sí muchos años de búsqueda de un diagnóstico y que han aprendido, o sea, que han asumido una indefensión aprendida. Porque cuando después de X veces vas a un médico y les dices, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, no puedo levantarme de la cama durante los días que tengo la menstruación, me muero de dolor literalmente, me tienen que llevar a urgencias, a pincharme, en muchos casos, opioides, porque nada me quita el dolor. Pierdo el conocimiento del nivel de dolor que tengo. Y, por supuesto, las comorbilidades, o sea, las enfermedades paralelas que se van desarrollando en base a la principal. Estas mujeres han aprendido a dudar de sí mismas, porque se les ha ido negando que les pase algo. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo estuve yendo de médico en médico y escuchando sistemáticamente que era una exagerada, que no era para tanto, que la regla la tenían todas las mujeres del mundo y que tampoco me podía doler tanto si todas las demás podían hacer vida normal, ¿por qué yo no? Que me lo inventaba, que estaba llamando la atención, que era una exagerada, que me observaba demasiado. Y como esto podría seguir, porque hay muchísimos casos de mujeres que, asociados a la endometriosis o a la adenomiosis, se encuentran con estas atenciones médicas. Entonces lo que aprendes es a dudar de ti misma y a pensar, pues estaré equivocada, pues a lo mejor no me duele tanto, pues a lo mejor en realidad no estoy enferma. Y eso es indefensión aprendida, que te pone en una situación de extrema vulnerabilidad y de extrema debilidad, porque te deja sin soluciones, te deja sin salida. Porque llega un momento en el que dices, ¿para qué voy a seguir buscando ayuda si nadie me la va a dar? Porque lo único que me dicen es que me lo estoy inventando o que estoy exagerando. Entonces, cuando llegan a mí, lo primero que hago es validar. Es decir, tienes toda la razón, lo que te está pasando es real y además es súper importante. Y además, realmente te ha estado condicionando durante todos estos años de tu vida. Es normal
que te encuentres de esta manera. Es normal que además de todos los síntomas asociados a tu enfermedad que te condicionan y que te imposibilita una vida normal, es normal que hayas desarrollado depresión, ansiedad, que te sientas sola, que tengas miedo de relacionarte con otras personas, que te hayas ido aislando del mundo. Entonces, a estas mujeres yo siempre les recomiendo que además de tratarse conmigo, que tengan un apoyo psicológico paralelo, porque es súper importante que vayan creciendo de nuevo como personas, que vayan recuperando la confianza en sí mismas, la autoestima, que vayan volviendo a creer que tienen razón y que merece la pena luchar por su propia salud. Luego yo pues procuro acompañarlas en la toma de decisiones de cómo quieren gestionar su salud, porque otro de los grandes problemas que tenemos en la medicina actual es que el médico no te pregunta, no te hace partícipe de tu salud. Tú no puedes decidir si quieres o no quieres. Se supone que sí, pero en la práctica no. Nadie te pregunta, ¿quieres tomar este tratamiento o quieres intentarlo con este otro que a lo mejor también te puede ir bien? Casi nunca se da esto en una consulta médica. Podemos entrar a valorar toda la problemática actual que hay en torno a este tema, pero principalmente en el caso de las mujeres es que se nos excluye de nuestra salud, se nos impide gestionar nuestra propia salud. Y yo lo que hago pues es todo lo contrario. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres enfocar esto? Tenemos todas estas opciones. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Qué crees que va a ser más fácil para ti? Hacerlas partícipes y hacerlas protagonistas de su historia de salud, de su proceso de salud, porque es que es fundamental. No sé si te he respondido, igual me he liado mucho, pero... Era para preguntar, antes comentado que cuando han ido a México, han dicho como que no hace falta una ayuda psicológica o cosas así. ¿Alguna de ustedes o gente que hayan conocido, si han acudido a ayuda psicológica, se han notado, no sé cómo pensar, han notado la diferencia, como, es que no sé si se dice empatía, o ¿sabes? Como que han notado que intentan darle importancia a lo que es importante, que, no sé, que, porque claro, a ver, yo desde mi casa yo he ido al psicólogo y sé que es difícil encontrar un psicólogo que entienda lo que te pasa, ¿no? Entonces en su caso, que es más específico y más complicado. ¿Se entiende? Sí, te entendí la pregunta, sí. A ver, yo en mi caso he ido a diferentes terapias psicológicas y solo en la última encontré a una terapeuta que realmente tenía un enfoque feminista o digamos que entendía el conflicto que hay en torno al sesgo de sexo y de género y que era parte de su tratamiento terapéutico. Pero en general, a ver, hay que entender una cosa, que es que vivimos dentro de un sistema patriarcal. Entonces, el sistema lo engloba todo, nos engloba a todos. O sea, yo que creo que le he dado muchas vueltas a esto y que creo que entiendo un poco, tengo muchos sesgos patriarcales todavía dentro de mí, porque me he criado, socializado y crecido en este sistema. Entonces, no es tan fácil como, pues si es una mujer te tendría que entender mejor. No, porque es una mujer que ha estudiado dentro del sistema patriarcal. Todas las carreras, todas, están enfocadas desde el punto de vista androcéntrico y patriarcal. Nosotras no existimos prácticamente, o sea, a ver, no me entiendan mal, existimos, pero que no contamos. Y empezamos a contar desde hace muy poco tiempo. Y hay que seguir en esta línea. Y yo entiendo que la pregunta que nos hacemos es, pero es que siendo mujer no lo veo, no, porque el feminismo no se trata de que nazcas mujer o no nazcas mujer. Es
es muchas cosas, pero también es un pensamiento filosófico, es una postura política, ahora también es un movimiento social, tiene un corpus teórico, no se gestó de la nada y no es algo con lo que se nazca. O sea, te tienes que formar en feminismo, tienes que querer entender qué es ser feminista, tienes que querer formarte, porque en general el sistema en el que nos criamos, socializamos y educamos es patriarcal, es el contrario. Entonces da igual que tú seas mujer, porque el feminismo no nace dentro de ti como mujer, sino lo tienes que ir adquiriendo. Y lo mismo para cualquier hombre. No sé si lo damos por... ¿Hay algún comentario más de la audiencia? Bueno, yo creo que ha sido fantástico las aportaciones de las dos. Sí, seguro. Ya por cuestión de horario yo creo que podemos ir concluyendo y rompiendo la barrera, ¿no? La cuarta pared, como se dice en el arte, y nos dirigimos cómodamente a cafetería y seguimos charlando con ellas, que son personas cercanas, lo somos todas las que estamos aquí. Y bueno, agradecer enormemente que hayan aceptado, bueno, en el caso de Alicia, que haya aceptado mi invitación, porque cuando conocí a Mayra y la escuchamos, Raquel y yo, que vino a contarnos su historia, pues enseguida pensé en que era ideal el poder tenerla, porque bueno, yo he sido, aparte de amiga, pues también pues he sido usuaria de su asesoría como coach nutricional.